vamos a estar hablando de inversión de impacto en Latinoamérica y para ello vamos a tener un panel de excepción que va a ser moderado por José Roberto Arteaga, editor de Forbes. Así que por favor acompáñame, José Roberto, al escenario para invitar a los demás panelistas en esta conversación. Vamos a tener con nosotros a Liliana Reyes, que es la directora general de ApexCap, bienvenida. Andrea Araneda, partner en Ventures. Ángel Leaño, principal en Santander Capital. Y por último a Rodrigo Villar de New Ventures. Así que un fuerte aplauso para todos ellos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Roberto Arteaga, editor adjunto de la edición impresa de Forbes México. Es un placer estar el día de hoy con ustedes. Es la segunda edición a la que nos invitan y nos representa un honor para mí, pero también para la publicación que represento. Así que un gusto enorme estar aquí y sobre todo con un panel bastante importante, bastante interesante, porque hablamos sobre temas de alimentación, sobre temas de inversión, y el día de hoy yo creo que estos dos temas son cruciales precisamente para el desarrollo de los negocios. Y pues bueno, nos sorprendemos mucho al ver los retos que tiene el sector de los alimentos. Se requiere muchísima inversión de alto impacto, entendiendo que hacia 2050 tenemos que incrementar la producción de alimentos en un 70%. Así que el reto no es menor y pues vemos muchísimos emprendedores precisamente buscando las inversiones para buscar tecnología, para adquirirla, para desarrollarla y sorprendernos al ver que ahora los teléfonos nos dejan deslumbrados al ver que tienen muchísima tecnología, pero les aseguro que una semilla, el alimento que tienen en la mesa, tiene mucha mayor tecnología que un iPhone, así que no es para sorprenderse. Así que quiero darle la bienvenida y pues bueno, no están exentos los emprendedores de reto y quiero iniciar este panel con Liliana Reyes, preguntándole precisamente un tema crucial. Ustedes, como saben, se ha hablado mucho del invierno de las inversiones en las startups. Hemos visto cómo muchísimas inversiones se han ido reduciendo, pero me gustaría preguntar, Liliana, ¿cómo ha sido el efecto que ha tenido precisamente todo este panorama sobre las inversiones, sobre todo en el tema de foodtech, alimentos y bebidas? Sí, bienvenida. Sí, muchas gracias. Pues antes que nada agradecer la invitación por estar aquí. La verdad es que vemos que está muy nutrido y esta es una muestra muy clara de cómo está el sector y el interés por invertir. Claramente, pues cualquier industria necesita financiamiento, ¿no? Y el financiamiento para sectores que están basados mucho en la innovación, pues también tiene que ver mucho con el venture capital, porque es quienes apuestan en estas etapas tempranas, en estas etapas que a lo mejor todavía no se está comprobando la innovación, y este sector, como ya lo mencionaban, pues está basado muchísimo en esta parte de innovación. Ya lo decías, tiene más innovación que un iPhone, y también es un problema mundial muy importante, ¿no? Entonces, definitivamente estamos viendo una actividad muy fuerte, nuevos fondos, algunos de ellos aquí, como parte de la asociación. A lo mejor también comentarles que APexCap pues, es la única asociación en el país que agremia a todos los fondos de capital privado, Private Equity y Venture Capital. Entonces pues tenemos bastantes datos, que es parte de lo que hacemos, y pues ahí un poquito compartirles. Si bien en términos de Venture Capital, lo que fue el año 2020, más o menos tenemos registrado $1,000 millones invertidos. El 2021 pues es un año récord, donde se dieron $3,500 millones invertidos. Un año totalmente atípico, muy relevante, además justo en pandemia, cuando no estaba pasando, muchas cosas, pero no necesariamente muy buenas. Estamos viendo cómo nacen los unicornios, como grandes inversiones acompañadas de fondos locales. Es una industria que sí está muy enfocada a administradores de fondos basados en México, sobre todo, y bueno, acompañados de rondas de jugadores globales que por primera vez también están viniendo a México y viendo que hay una oportunidad enorme en diferentes sectores. El año 2022 sí hay una baja un poco, lo que tenemos registrado en la asociación es que se dieron cerca de $2,000 millones de inversión, pero este año esos $2,000 millones, si bien son menores al 2021, por esto que decíamos que fue como un outlier de alguna manera, sí es mayor al 2020 y es mayor a otros años que estaban ahí. Entonces podemos decir que hay una tendencia de crecimiento en esta industria que se ha mantenido. De hecho, los datos que tenemos a principios de este año todavía son bajos y preliminares, pero creemos que se va a mantener este crecimiento constante. En términos del sector de AgTech,
todavía no es claramente un sector como fintech, que es donde se están dando las mayores inversiones. No es un tema de este panel, pero sí creemos que AgTech, FoodTech están creciendo. Lo vemos también en fondos que están llegando a hacerse socios de Amescar, diciendo pues queremos estar en este sector. La verdad, muchos, sobre todo de fuera, hemos visto también los datos dicen por ahí que el sector se está desarrollando bastante, por ejemplo en Brasil, en Argentina. Estamos viendo esta tendencia y estamos viendo que estos fondos están viniendo a México también a invertir. En este sector lo que tenemos registrado es que en los últimos 5 años más o menos han invertido 350 millones de dólares en cerca de 30 empresas. Y vale la pena destacar que hay una empresa que, no voy a decir el nombre, pero es muy conocida, en donde está teniendo por primera vez en estos años 2020 y 2021 inversiones pues récord en un sector como este. Un año que levantaron 65 millones de dólares y el siguiente cerca de 120. Entonces estamos viendo que en ese sector se están viendo ya estas transacciones, lo que habla pues este crecimiento potencial. Sí, además un mercado bastante interesante, porque nos habla de negocios, es uno de los sectores más defensivos dentro de la economía. Sí, definitivamente, pero yo siempre que me preguntan, la verdad es que es un sector al que le apuesto muchísimo, por las razones que ya dijiste y porque es fundamental, como todo, en varios temas prioritarios. Claro que sí, Liliana, muchísimas gracias. Me gustaría dar la bienvenida también a este panel Ángel Leaño y me gustaría arrancar con Ángel preguntándote cuáles son las tendencias de negocio que están viendo dentro precisamente de los alimentos, porque vemos que en las inversiones también ha habido empresas de reparto, por ejemplo de delivery, que se han visto beneficiadas y bueno, entendiendo que los alimentos pasan por todas partes, es muy interesante para ti. ¿Cuáles son los sectores que tienen mayor movimiento? Bienvenido. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Nosotros, primero, creo que la primera oportunidad que hay dentro del sector de alimentos y bebidas en la TAM es que haya más inversionistas, ¿no? Y es por eso que nosotros decidimos lanzar en Grupo Red Bull nuestro primer fondo especializado en una industria. Justamente primero para hacer ese ojo para muchos corporativos, ese ojo en el ecosistema y que se animaran a no solo invertir a través de vehículos, sino empezar a invertir activamente en empresas emergentes y a dar un valor agregado, ¿no? Ahora, desde nuestra perspectiva y lo que nosotros buscamos, lo que más nos interesa en la TAM es tecnología enfocada en sostenibilidad y en eficiencia alrededor de los procesos de producción. Y eso es debido a las características que nosotros buscamos, ¿no? que es buscar un mercado de exportación. Creo que también hay grandes oportunidades en otras categorías y otras tendencias que hay, como puede ser productos alternativos, que vienen tecnologías interesantes en ese sentido. Pero sí, o sea, para nosotros ahorita hemos visto empresas muy interesantes en todo lo que tiene que ver con el manejo del desperdicio, upcycling, AI enfocado en eficientar los procesos, y sí, la verdad creo que por ahí va. Muchísimas gracias, Miguel. Me gustaría agradecerte y también dar la bienvenida a Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por aquí y además preguntándote un elemento clave. Se hablaba precisamente de aumentar el número de inversionistas en Latinoamérica. Tranquilos, y vemos muchachos, que la región se ha caracterizado el día de hoy por tener muchos emprendimientos, pero me gustaría preguntarte, ¿qué sucede en el caso de las FoodTech en América Latina versus, por ejemplo, otras regiones del mundo? ¿Qué desarrollo tienen? ¿Cómo lo estás viendo tú? Bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, en New Venture somos una firma que tiene 20 años trabajando en el tema de inversión de impacto, entonces realmente buscamos solucionar problemáticas sociales, ambientales en un amplio espectro. Y de entre esto hemos visto muchas empresas de este sector, creemos que es un sector sumamente dinámico. A lo largo de esos 20 años nos hemos topado con algunas empresas que son maravillosas. Me acuerdo
cuando recién arrancábamos se empezaba a hablar de productos orgánicos en el país y estaba esta empresa Aires de Campo, la apoyamos con los proyectos de aceleración, posteriormente fue adquirida por Hermes, bueno, tenía un crecimiento pues no exponencial, pero sí significativo, y pues cuando ves los anaqueles de cualquier supermercado empiezas a ver cada vez más esta diversidad de productos más conscientes, más sostenibles, ¿no? Ahora, a nivel inversión, creo que nos falta muchísimo como región. Creo que si me pongo a pensar en temas de tecnología, de alimentos, creo que Latinoamérica en general no es una región que produzca mucho, ¿no? No tenemos una maquinaria que produzca ciencia, innovación de manera constante, ¿no? Creo que es algo que nos falta como región. Eso no quita que encontremos algunos garbanzos de libra, que son estos emprendedores inusuales que con pocos recursos encontraron el poder desarrollar algo maravilloso, ¿no? Creo que los fondos se están enfocando más a la industria de la tecnología, a la logística, al financiamiento más que al producto per se, porque creo que esa es la deficiencia que tenemos como región, ¿no? Ahora, creo que también en temas de innovación nos hace falta mucho la parte financiera, porque por repente hablamos mucho de fondos de venture capital, pero aunque ha crecido, somos muy poquitos. Quizá como industria, no sé, la región vamos a ver muy pocos deals, muy chiquitos en este sector, pero yo creo que lo que hace falta mucho todo el tema de FoodTech, que es la disparidad gigantesca que hay entre los productores, entre los consumidores y toda la logística de por medio, ¿no? Simplemente cuando uno ve la distribución de la riqueza en una cadena del café, pues es deprimente, ¿no? Realmente hay quienes están generando mucha riqueza y hay otros que están todavía siendo explotados, ¿no? Entonces, y esto pasa en muchas de las cadenas que tenemos, y creo que es donde los emprendedores latinoamericanos tienen mucha capacidad de cambiar esa forma de distribuir la riqueza, ese cómo puedes cambiar los canales de distribución en vez de concentrarse en una tecnología muy pura, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay muchas oportunidades para cambiar temas de logística, de distribución y de financiamiento, y repito, no nada más de venture capital, sino también financiamiento más tradicional. ¿Cómo podemos llevarle a toda la gente que está haciendo agricultura regenerativa y demás? En general no van a ser empresas de venture capital, no van a ser empresas que van a requerir otro tipo de financiamiento, pero creo que hacia allá vamos. Es una región que tiene mucho que dar, es de las regiones más importantes para el mundo en temas de sistemas alimentarios, y tenemos que encontrar la forma de hacerlo. Entonces, pues yo celebro que existan estas conferencias donde nos podemos reunir, donde podemos platicar estos temas, y tenemos que encontrar una solución integral, ¿no? Que no va a ser solo con venture capital, va a ser con innovación, con financiamiento, con tecnología y a veces también con subsidios y otro tipo de financiamientos más equitativos para la población. Muchísimas gracias, lo veo muy interesante este ejemplo que ponías al inicio de Aires del Campo, que es una empresa que creció muchísimo al tamaño que fue adquirida precisamente por otra gran compañía, pero también, por ejemplo, hemos visto a los herederos del Grupo Bimbo que también se han metido en el negocio precisamente de los nuevos alimentos y que son, al final de cuentas, nuevos emprendimientos que muy interesantes. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y me gustaría dar la palabra y la bienvenida a Andrea Araneda, que además tiene una misión muy especial aquí en México, que es buscar precisamente emprendimientos mexicanos para poder darles más capital y hacerlos crecer. Así que, Andrea, bienvenida. Me gustaría preguntarte cuál es el panorama que estás viendo tú en México con este reto que tienes tú, pero además compaginado a lo que hemos hablado el día de hoy. Claro, bueno, para que los demás tengan un poco de contexto de mí, yo soy de Tech Ventures, un fondo de origen chileno, pero invierte en startups de toda Latinoamérica hispanohablante, o sea, es un poco más elegante decir que Brasil no está dentro de la tesis. Uno de los grandes, en todo caso, en FoodTech y en AgTech. Yo llegué aquí a México hace 2 años, o más de 2 años, muy contenta, gracias a todo el pueblo mexicano por atenderme también. Dentro del panorama, y volviendo quizás un poco a la pregunta anterior, es importante entender que, según PitchBook, en el mundo a nivel global, la primera categoría de inversión en FoodTech es e-commerce. Entonces estamos hablando de plataformas de delivery y en todos los servicios aledaños de logística. Segunda categoría, proteínas alternativas, y tercera categoría es bioingeniería de alimentos.
Ahora, pensando en el ecosistema local, que en Latinoamérica somos de muchos países que exportan productos del agro, la inversión y las startups que más nosotros hemos visto están más en esa categoría, en optimización del manejo de cultivos, algunos implementando incluso herramientas como inteligencia artificial, para manejo del riego, para optimización quizás de semillas, y empezamos a ver ya hace un poco más reciente tecnologías súper especializadas, y obviamente esto ya es alta tecnología, de ingeniería de ingredientes. Van a ver después en el panel que tenemos un emprendedor del portafolio de nuestro último fondo, un emprendedor argentino, y en países como Argentina y Chile hemos visto más de estos emprendimientos. Tristemente en México aún no, es algo que esperamos que se pueda empezar allá a trabajar, obviamente de la mano de las universidades, porque aquí la academia tiene un rol muy importante, y es porque tenemos una ventaja sobre otros países como Estados Unidos, Asia, que son los que lideran la categoría de la inversión también a nivel global, que están más enfocados en el consumidor, en proteínas alternativas, Beyond Meat y los que salen ahí por ahí. Y aquí hay mucha capacidad, mucho talento, y eso es lo que estamos, y esa es mi visión acá, de buscar ese talento mexicano que una la academia con el lado de los negocios y poder llevar esta nueva generación de alimentos al consumidor. Es muy importante además este tipo de sofisticación de los emprendimientos y la relación con la academia, muy importante. Y me gustaría preguntarle a Liliana, ahorita Andrea trazaba ya una línea de cuáles son los sectores que han tenido desarrollo, hablaba precisamente de delivery, pero también de la agroindustria, y me gustaría preguntarte, Liliana, cuál es el potencial que tienen los alimentos como negocio, y también hacia dónde tendrían que mirar los emprendedores para captar precisamente las inversiones. Sí, pues claramente creo que ya lo describieron muy bien en cuanto a las preferencias. Los fondos de capital privado pues son expertos en definir dónde están estos sectores de innovación o de interés, pensando en un retorno económico en primer lugar, porque eso es lo que se debe financiar de los fondos hacia los inversionistas, pero que creo que cada vez más también este tema de impacto, que es parte de la temática, y algo que mencionaba Rodrigo, cada vez más queremos que estos fondos pues, estén también considerando qué impacto tiene las inversiones en los sectores o las empresas en las que están trabajando. Entonces sí estamos viendo un movimiento importante. Yo soy más optimista que Rodrigo, pero pues me toca hacer esta parte de promoción. Me parece que para que un emprendedor pueda ser exitoso, independientemente del sector, es pues, acercarse a ese capital, ¿no? Entender cómo funciona un fondo, qué les van a pedir, cuáles son los fondos que hoy están activos, cuáles son los fondos que tienen esa vertical como una prioridad, y eso todavía, porque ya estamos viendo expertos, que qué mejor que estar con un fondo que conoce bien cuáles son los retos y las oportunidades del sector. Entonces eso es importante, y ahí la asociación pues es algo, pues, no somos una asociación de emprendedores, pero se acercan mucho a nosotros, sobre todo para saber quiénes son los fondos que están activos, quiénes tienen recursos, porque a lo mejor hay algunos fondos que hoy en día, en este momento que tú necesitas el recurso, pues no tienen disponibilidad, están en un proceso de fundraising, ya tienen comprometido todo lo que tienen. Entonces es bueno saber quiénes son, qué recursos les prefieren, quiénes tienen experiencia en el sector, cuánto vas a levantar de ese capital, si es adecuado un fondo de VC o a lo mejor es un ángel inversionista. Tendrías que ir al FLI en febrero, todos los febreros hay que ir ahí, porque pues, es donde están este tipo de inversionistas que estamos buscando, y saber cómo prepararse, cómo acercarse. Nosotros, ya decía en la mezcla, sí buscamos acercarnos a los emprendedores. No tenemos capacidad para atender a todos al mismo tiempo, pero sí tenemos información que les puede ser útil para que lleguen a un fondo mejor preparados. La verdad es que es una industria relativamente joven y también relativamente sofisticada, entonces no es tan fácil, y nosotros tratamos de cerrar esa brecha. Me parece que el sector nuevamente tiene muchísimas oportunidades. Ya decía yo, estamos viendo estos fondos que están, no dijiste que era un fondo de mezcal, pero es un fondo de mezcal, y todos los que se están acercando, pues esa es la idea. También nosotros tenemos una función muy importante que cumplir. Por un lado, los emprendedores buscan a los fondos, pero los fondos buscan inversionistas, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas empresas del sector, ya lo vimos con los corporativos en el panel pasado, que son esos inversionistas que los fondos requieren, y las empresas, los corporativos invierten tanto en fondos como en empresas, pero tenemos que hacer que esa masa crítica de financiamiento crezca. Ya hay varios actores del sector que tienen sus corporativos, que invierten, entonces conocerlos también es importante. Fondos, CVCs, family offices que también lo hacen.
Entonces, pues mucha de esta información tratamos de acercarla a nosotros para ayudar al ecosistema de los emprendedores. Y nada más para terminar, creo que también Rodrigo lo planteó, creo que sí hace mucha falta trabajar en temas de política pública, estas brechas y estos temas de desigualdad que se dan en un sector, sobre todo agroindustrial, pues son temas muy importantes para que veras todo esto fluya y camine. Y ahí la asociación también pues es un puente de comunicación para hacer propuestas de política pública, cosas que puedan mejorarse para el entorno de inversión. Tan complicado, pero pues es que hay que organizarse y decir, el diagnóstico de este sector es esto, el sector de financiamiento necesita otro tipo de financiamiento. Y también comentar que además de los fondos de VC, los ángeles, los corporativos, también el sector de crédito privado es una modalidad de cuasi capital, mezzanine, tienen varias cosas. De hecho, tenemos un estudio en Amisca para que lo conozcan, pero lo que estamos viendo es que varias de estas empresas del sector están invirtiendo family offices, ángeles inversionistas, fondos de grow, también esas empresas crecen, necesitan tickets más altos, y también con crédito privado. Entonces, algunos de los casos que tenemos nosotros ya vemos que hay toda esta cadena de financiamiento para ayudar al crecimiento acelerado de las empresas. Muchísimas gracias, Milena. Me gustaría preguntarle a también ahorita que se hablaba de temas de innovación en el inicio del panel, todo lo que pues rodea precisamente a las empresas de alimentos, preguntarte qué sucede con los alimentos sostenibles. Yo he escuchado por ahí el interés también de muchísimas empresas que ofrecen alimentos sostenibles, además ingredientes que son alternativos a los que existen actualmente y que están buscando inversión, pero siempre nos dicen que la inversión es difícil de encontrar porque tiene ciertas características y además tal vez existe también esta desconexión con las universidades. Me gustaría preguntarte cuál es el panorama que ves en este tipo de emprendimientos. Claro. Creo que para que los productos alternativos y sostenibles puedan competir o ganar la carrera contra los productos mainstream, tienen que ganar en una de las siguientes cosas y acercarse en uno de los siguientes 3 puntos, ganar en uno y acercarse en los siguientes 2. Y eso es sabor, precio y funcionalidad. En los últimos años creo que los productos se han acercado mucho en sabor y precio, y donde ganaban era en la funcionalidad y la sostenibilidad, ¿no? O era lo que ellos prometían. Pero también algo que sucedió es que en algunos casos de marcas importantes o empresas importantes de productos alternativos, resultó ser que ni eran muy sostenibles y ni eran más saludables, ¿no? Entonces, eso tuvo un impacto importante, específicamente el año pasado, en el mercado de productos alternativos, específicamente de plant-based meat y dairy alternatives, ¿no? Creo que el futuro sigue siendo estas categorías porque es una necesidad que se tiene, ¿no? Y creo que ya vienen tecnologías importantes que están verdaderamente cumpliendo con esta promesa de valor, y no solo eso, ¿no? Sino que también ya están ofreciendo productos que se pueden producir a un menor costo, ¿no? Entonces creo que hay una gran oportunidad ahí, pero todavía hay mucho por avanzar y por crecer en ese sentido. Hay un camino por recorrer en esta parte. Correcto. Me gustaría preguntarte, Andrea, ahorita también siguiendo esta temática que ha planteado Ángel, ¿qué sucede con las tecnologías? ¿Sí tienen mayor potencial, por ejemplo, las startups tecnológicas de poder acaparar inversiones? Y por el otro lado también conocer la perspectiva que tienes tú acerca del apoyo que reciben estas empresas de los grandes corporativos. Muchas de ellas han también sido incubadas de alguna manera por las propias compañías de alimentos grandes transnacionales o las empresas mexicanas. ¿Qué opinas tú? Sí, bueno, con respecto un poco al tema del impacto que puede tener la tecnología y lo que buscamos como fondos, nosotros típicamente buscamos compañías que estén basadas en tecnología. Entonces, para nosotros productos muchas veces consumer facing no van a ir con la tesis que tienen altos costos de producción o tienen que tener inventario, sino que más bien nosotros, por lo menos como fondo, nos estamos enfocando en tecnologías de producción o de manejo de cultivos o cosas que sean realmente la tecnología sin mucho activo
todo relacionado. Por eso siempre es bueno a los emprendedores averigüen cuando un fondo invierte en PyTech o en AdTech exactamente a qué se refiere. O sea, siempre es bueno hacer en eso y poder realmente entender qué es lo que están buscando, porque los retornos de un modelo sobre otro pueden ser distintos, ¿no? Y yendo un poco a tu segunda pregunta con respecto a los corporativos, es muy bueno y estamos muy contentos en realidad, súper bueno igual que haya muchos aquí hoy corporativos. Eso es una buena señal de las ganas y el hambre que tienen por involucrarse en esto desde una etapa más temprana. Ahora, hay diferentes formas de corporativo de involucrarse en este sistema de etapa temprana. Uno puede ser incubando, como mencionaste, startups dentro de la estructura corporativa, y otra es un modelo que varios han seguido, que es hacer un corporate venture capital y invertir directamente en startups o en fondos que les den visibilidad del mercado sin tener asociado un riesgo reputacional propio de la compañía y sin ninguna obligación de que tienen que venderlo o meterlo en la compañía. Es algo muy bueno, es algo sano y que sin duda acelera qué tanto podamos crecer como mercado y poder competir con otros donde ya esto es más avanzado, como lo que mencioné anteriormente. Muchísimas gracias, Andrea. Rodrigo, tú con esta dosis precisamente de con los pies sobre la tierra para hablar sobre los temas de la tierra, decía Liliana que ella es más optimista que tú. Me gustaría preguntarte, ¿se esperaría un boom de las empresas de alimentos en América Latina? Y por el otro lado también preguntarte un poco acerca de cuál es el potencial que tendrían estas compañías. ¿Qué nos puedes decir tú como inversionista? A ver, no, por supuesto que va a haber un boom, pero a ver, creo que antes de que empiece ese boom, creo que tiene que haber un boom en el cambio de mentalidad de la población. Si los consumidores no están pidiendo esto, pues por más que haya innovación no va a pasar nada, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que trabajar mucho como consumidores en exigir más estos productos, ¿no? Y pues yo recuerdo cuando hablaba de ese campo, pues hace muchos años empezaba el tema orgánico y a veces tenías que pagar el doble por un kilo de frijol y habíamos los locos que lo pagábamos y pues decía, pero ¿cómo pagas el doble? Bueno, es que si no lo haces, nunca va a pasar, ¿no? Pero lo mismo pasó con Tesla, lo mismo pasó con otros locos que empezaron a comprar estos productos más caros, porque yo creo que entre más los consumamos, lo que es bien interesante y logrado ver a lo largo de estos 20 años, es que conforme incrementa la demanda de estos productos, también incrementa toda la innovación que hay detrás de ello. Entonces, y hablo de innovaciones en tecnologías de distribución, biotecnología. Antes era muy difícil pensar en pesticidas ecológicos o en fertilizantes alternativos. Todo eso se ha desarrollado, ¿no? y es algo que en estas pláticas de fondos es donde deberíamos estar viendo la innovación e invertir. Y creo que México en eso tiene mucho potencial, en cómo poder invertir en estos nuevos productos que hacen que toda la cadena sea mucho más práctica, ¿no? No nos podemos enfocar solamente en el producto que está en el shelf, porque ese es un negocio de marketing donde vas a competir contra Nestlé, contra los gigantescos y es meterte a la zona de las patadas, ¿no? Entonces yo creo que llegar al escaparate con un producto sostenible, con una bonita historia, suena bien, pero para un grupo muy chiquito, ¿no? Si queremos hacer que esto se haga mainstream, tenemos que innovar en toda la cadena de distribución, tenemos que bajar los costos y para eso necesitamos un poquito que la gente cambie ese espíritu, que la gente esté dispuesta hoy por hoy a pagar un poquito más, un poco sostenible, pero ese poquito más va a hacer que incremente la demanda. Entonces sí, todos los grandes, los Bayer, los Monsanto, los que no lo están haciendo, no nos va a quedar de otra más que cambiar su innovación hacia cómo pueden realmente crear innovación sostenible en este sector. Entonces, nuevamente, no es una innovación del producto, creo que tenemos que pensar en toda la cadena alimenticia que hay hoy en día, si no, no vamos a llegar a ningún lado. Pero optimistas soy. Y hemos en New Ventures, por esta Shiminar que pasó por los programas de New Ventures, Milu, tenemos una cantidad de empresas que hemos acelerado, invertido, que son grandes casos de éxito y seguirán viendo, pero lo que me gustaría es que México fuera un producto, fuera un lugar que produzca constantemente esto. Todos los emprendedores que hemos invertido están ahí por méritos propios, porque no han recibido ningún apoyo o muy poco del gobierno en las universidades. Entonces los que lo han hecho y los que han llegado a recibir capital, pues realmente son méritos muy propios, ¿no? Y creo que
pensar que vamos a cambiar eso con gente que hace méritos propios en un garage se ve difícil, ¿no? Ojalá tuviéramos también la participación de centros de investigación, de gobierno, que hagan que un fondo de capital pueda llegar a escoger entre 200 empresas y no entre las 3 o 4 que es un poquito aleatorio, ¿no? Entonces, pero creo que hay mucho para hacer, pero definitivamente hay un poder gigantesco, es una industria enorme y creo que hay espacio para muchos fondos de capital especializados en este sector. Usted dijiste una pregunta, pero con invitación abierta para que todas la respondan. Habíamos visto que en América Latina se habían centrado mucho las compañías en la entrega de alimentos, que al final de cuentas forma parte de la propia cadena, pero estaríamos viendo ya el interés precisamente en otro tipo de emprendimientos que no sean de delivery, o qué estarían viendo ustedes precisamente en este tema, Rodrigo. Pues hemos visto muchas empresas que hacen delivery de productos ecológicos, hay por el Xochimilco, están las chinampas, hay productos muy bonitos, ¿no? Que te dejan una despensa de semana de productos locales, orgánicos. Ojalá haya más gente que los pida, ¿no? O sea, creo que nuevamente ha faltado demanda para que estas cosas puedan escalar. Ahora, no estoy seguro si son empresas en las que un fondo de capital privado de venture capital tradicional invertiría, ¿no? Entonces es una empresa que va a volverse un unicornio, posiblemente no. Y es donde hablo yo que creo que hace falta también diferentes fuentes de inversión que no necesariamente estén esperando que una empresa que hace distribución de huertos de las chinampas o chinitos o un unicornio. Es difícil que pase, ¿no? Pero de que sea exitosa no me cabe la menor duda. Simplemente a la hora que hay que poner las expectativas, necesitamos muchas, miles de esas empresas que pueden ser rentables y necesitan un financiamiento un poco más tradicional. Sí, Rodrigo, estamos sacando ya el final del panel, si no me equivoco. No sé si para despedirlo nos podrían ustedes dar sus comentarios finales para poder hablar. Yo creo que, sobre todo, un consejo para los emprendedores. Hay muchísimos emprendedores que seguramente están aquí presentes escuchando. Solamente les pediría un minuto para que nos regalaran cuál sería el consejo que les daría precisamente respecto a sus ideas de negocio o sobre cómo precisamente sumar inversiones. Pues yo creo que ser fieles a su objetivo, en este caso creo que es un sector muy relevante. Claro, tener en mente qué te va a pedir tu inversionista, pero conocer todos los tipos de inversionistas, como decíamos, ¿no? A lo mejor hay unos que están pensando mucho en esta parte del retorno, que es importante, pero la inversión de impacto, por ejemplo, sí tiene otras consideraciones y es un sector que tiene mucho, sobre todo la parte ya más de agroindustria, pues muchísimos temas o mucho que hacer en temas de reducción para el tema de cambio climático. Entonces creo que enfocarse también en ese tema es fundamental y bueno, pues acercarse a los que ya lo hicieron y pues apoyarse con este gremio que se está formando. Digo, el impacto está creciendo bastante. Todavía, por ejemplo, en la asociación no tenemos tantos fondos de impacto, aunque la mayoría de los fondos de VC sí están incluyendo actividades en este tema porque los inversionistas lo están pidiendo, ¿no? Entonces, pues conocer bien quién es fundamental y pues hacer más de este tipo de eventos, de organizarse. Creo que va a ser una buena oportunidad para también ustedes acercarse. Nos encantaría hacer, por ejemplo, un estudio desde AMESCAP más enfocado al sector. No tenemos tantos fondos todavía de ANTECHERI, pero lo podemos hacer, ¿no? Muchísimas gracias, Lina. Andrea. Sí, haciendo eco de lo que dijo Lili, yo creo que la convicción es clave. Latinoamérica es un sector que en FoodTech está un poco más atrás de otras geografías, pero que si uno nos detenga, tenemos compañías que nosotros hemos visto, en las que obviamente hemos invertido y que, wow, o sea, cuando te dicen lo que hacen, como que tienes que tomarte un tiempo para digerirlo, y probablemente muchas personas en el camino nos dijeron que no, que estaban locos, que no había forma, y de qué universidad eres, o sea, y ahí están, vendiendo y trabajando en California, dándose a todos por los científicos allá. No porque sean de Latinoamérica que está subdesarrollado, dejen que eso les nuble lo que tienen pensado en el futuro. Atrévanse a soñar, si tienen las capacidades y tienen la convicción de lo que están haciendo puede cambiar el sistema alimentario, trabajen por ello. Muchísimas gracias, Andrea. Ángel. Yo creo que mi consejo sería fijarse mucho en el product market fit, ¿no? O sea, creo que hay empresas que están desarrollando tecnologías muy interesantes y productos muy valiosos que igual lo están haciendo un poco adelantándose mucho a Hello Time, ¿no? Entonces, creo que hay que hacerlo,
pero al mismo tiempo, para que estos productos funcionen y verdaderamente tengan un impacto, también tenemos que hacer todos, desde las universidades, los inversionistas, los corporativos y todas las instituciones, hacer mucha evangelización y concientizar al consumidor, ¿no? Pero sí, creo que todo se reduce en product marketing. Muchísimas gracias, Ángel. Y para cerrar con broche, Rodrigo, por favor. Lo primero que pediría es que Kilómetro Cero ponga una oficina permanente en México. Sí, creo que hace falta mucho estos foros. Normalmente es una industria que se está armando, se está entendiendo. Creo que tenemos muchos emprendedores aislados que están trabajando por su cuenta. Creo que hace falta mucha unión, falta mucho entender el sector, y creo que foros como este ayudan mucho a que se pueda detonar, y ojalá empiecen a existir más fondos especializados, ¿no? Porque también es cierto que entre más recursos haya, pues más emprendedores van a empezar a salir, entonces creo que estos foros ayudan mucho, y pues a los emprendedores hay que buscarle, ¿no? Hay fondos, sí los hay que cada vez hay más, no es fácil, pero sigan adelante, y creo que hay muchas alternativas para seguir creciendo y conseguir sus sueños. Muchísimas gracias, Rodrigo, Ángel, Andrea, Liliana, muchísimas gracias por haber participado en este panel. Ha sido un placer estar con ustedes, y a ustedes les agradecemos el favor de su atención y les invitamos a que continúen la discusión y se queden al próximo evento. Muchísimas gracias.